Yo entiendo por qué le llaman la muerte chiquita. Porque claro que cuando tienes un orgasmo, sientes que te vas, no que te vienes, que te vas. Como agarrar las alas de un ángel. De lograr sentirme a mí misma por dentro. Como cuando se forma una ola. Es esta parte que me revela cómo quiero ser. O sea, el orgasmo se trabaja. Hay momentos en que llega cada fulano que lo hace tan bien que te tienes que agarrar de la cabecera de la cama y decir, estoy trabajando. Creo que se ha sobrevaluado el orgasmo. Creo que el antiorgasmo es pensar. Entonces yo por eso le digo a mi esposa, a mí una vez sí le digo, llévame al doctor. ¿Por qué? Pues porque no siento nada. ¿Tú crees que tu madre ha tenido orgasmos? ¿Y cómo? Nunca he tenido un orgasmo. Pero nunca se lo decía, o sea, yo le decía, sí. Di, mamá, voy a cerrar mi puerta porque voy a tocar mi cuerpo, ni no me interrumpas. Se te pide que tú como mujer tengas un doctorado, que hables diversas lenguas, que viajes, que seas una buena esposa, que seas una buena madre y además multiorgásmica. Rompamos con el género fue un invento humano. Todo está unido y mientras más integrados estemos, más placentera va a ser nuestra existencia. Yo quisiera morirme en un orgasmo cuando sea viejita. Tú no tienes derecho a darte placer ni a decidir todo sobre tu placer. Y menos como mujer. Pero el sistema te dice, aquí hay placer y yo te lo controlo. Y decía yo, ¿pero por qué fui mujer? ¿Por qué los hombres no sangran? Meten forceps y sacan al niño. Estoy así, apenas me están sacando al chamaco. Lo agarran de los pies, le ponen una metralleta en la cabeza y me dicen, mira, ve. Ustedes, más que llegar a levantar el cuerpo de Alejandra, ya sabían quién la había matado. Me vuelves a mal tocar el cuerpo y te juro por la vida de mis hijos que te mato. Yo pienso que el peor pecado de toda mi vida fue mi ignorancia. Que me decía, a mí me valen madres las mujeres indígenas y las mujeres pobres. Yo soy una feminista de las burguesas. Pues eres el emblema de lo que nadie quiere ser, ¿no? Mujer indígena y pobre. A mí me educaron para ser una víctima. O sea, como que tienes que estar jodida para que la gente te quiera y te acepte. Las mujeres sostenemos el patriarcado. Nadie más. El día que digamos basta, se acabó.